que inaugurar y se va a multiplicar. ¿Sabes que yo veo filas a la puerta del templo? Veo filas de gente que viene. Filas, tómenlo. Vayan por todo. Vayan por todo. Vayan por todo. En el nombre de Jesús. Nuestras Biblias, libro de Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Señor, oramos esta noche para que nos des entendimiento. Vamos, pida ahí. La palabra nos manda, pidan. El que tiene falta de sabiduría, el que dice quizás estas cosas de Dios, la Biblia no la entiendo. Señor, oramos hoy. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, danos entendimiento. Señor, que hoy tu palabra dé muchos frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo este lugar. Señor, dice tu palabra que allí donde estaba Jesús, los demonios subían. Oro esta noche, Señor, todo espíritu del enemigo, todo espíritu contrario, Señor, líbranos esta noche, que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, están todos ahí, dice el versículo 26, Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Bien, ahí quizás algunos tengan el título de esta enseñanza de Jesús, la parábola de la semilla que crece. Otra dice la historia de la semilla. El Señor utilizaba muchas veces, en una costumbre de Jesús, enseñar parábolas, enseñar por medio de parábolas. Las parábolas son enseñanzas de la vida cotidiana, cosas que todos conocemos, para enseñarnos una verdad espiritual. Jesús usaba como ejemplos estas parábolas para dar enseñanzas espirituales. Y Jesús habló del reino de Dios, que es como este hombre, este señor que echa la semilla, como este labrador que siembra la semilla. Versículo 27, duerme, se levanta, descansa. Versículo 28, pero la tierra produce fruto por sí sola, de suyo produce la tierra frutos, primero hierba, luego espiga, luego un grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. La obra de Dios en nuestras vidas, cuando venimos a Él con fe, cuando venimos a recibir la palabra de Dios, comienza a afectar nuestras vidas. Yo espero que muchos acá ya hayan tenido esa experiencia estas últimas semanas. Escuché de varios nuevos contando testimonio, cómo ya hay actitudes que van cambiando. Y en los más viejitos, el Señor ha cambiado muchísimas cosas. Cuando recibimos la palabra, en otra enseñanza Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios. El ejemplo que Jesús está usando es esa palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones, y usted se va del templo, va a su casa, descansa por la noche, al otro día consigue con sus actividades, pero la palabra de Dios que ha sido sembrada comienza a dar frutos en silencio, sin que usted haga nada, de forma progresiva. La palabra implantada, la palabra de Dios en nuestras vidas, comienza a progresar, comienza a crecer. Por eso es muy importante, quizás algunos recordarán aquella parábola que mencioné recién, la del sembrador, porque Jesús usa el mismo ejemplo,
y habla de un sembrador que sale a sembrar. ¿La recuerdan todos? Pero dice que una parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Se acuerdan? Una parte cayó junto al camino, como vemos en las rutas. Hay semillas, granos alrededor, a los costados. Otra parte, dice, cayó entre piedras y creció, pero por no haber echado raíces, la raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Creció, pero ya había espinos, ahí la creció y no dio fruto. Pero una cuarta parte, esa dice cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Es la misma palabra, es el mismo mensaje que cae a veces en buena tierra, pero a veces también cae y el enemigo, al salir de acá por diferentes situaciones, te roba la semilla y la palabra se vuelve infructuosa. A otros emocionalmente dicen sí, amén, se emocionan, la creen, pero diferentes circunstancias en los días siguientes queda en la nada. Quizás si alguien te pregunta 2 o 3, 4 días después qué se habló en la iglesia, ya no tienes ni la más mínima idea de qué se habló en la reunión. Y otros, diferentes situaciones, días más tarde también le roban la semilla. Pero hermanos, hoy quiero hablarles de algo muy importante, porque es tiempo para todos nosotros de dar frutos. Ustedes recordarán voy a mencionar muchísimas historias de esta. Jesús comienza los evangelios, Juan el Bautista dice: a la verdad, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Yo creo que si alguno acá ha tenido algún árbol frutal y que no ha dado fruto, ha cumplido quizás con esa parábola, con esa enseñanza. Yo recuerdo, en mi casa pasó el hacha, no dio pomelos, le dieron unos años de changüí al árbol de pomelo y unos años después fue cortado. ¿Para qué tener un árbol de frutos que no da fruto? Ahora, hermanos, el Señor espera que demos fruto. Dios espera de todos nosotros que crezcamos, que la palabra que Dios envía, Dios siempre viene y nos da su semilla constantemente, cada martes en los discipulados, los miércoles en los discipulados de los que están más avanzados, los viernes, los domingos. Cada día que usted lee la palabra, Dios suelta su semilla. No sé si alguno lo cree. Dios suelta la semilla y Él espera que la recibamos con fe y espera frutos. Acá hay un proceso. Esa semilla atraviesa un proceso. Ahí Jesús habla de esta semilla que es sembrada. La semilla, la palabra de Dios, atraviesa esos procesos. El Señor dándonos cada día esa semilla. Ahora, cuando la recibes con fe, comienza a germinar. Ustedes recordarán en la escuela primaria cuando hicieron ese germinador. Unos días después, al ser regada, la semilla comienza a brotar y a germinar, y luego comienza el brote, comienza el crecimiento, las hojas, y luego después el fruto. En la vida espiritual es exactamente igual, debería ser igual. Decirle a quien está al lado tuyo un codazo: debería ser igual. Recibe la palabra acá, silenciosamente la palabra de Dios comienza a germinar, a brotar en tu corazón. Días más tarde las cosas comienzan a cambiar. Esa palabra comienza a afectar tus acciones, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de ver las cosas, y va brotando, creciendo hasta el momento que esa palabra comienza a dar frutos en tu vida. Frutos. Entonces tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Es algo que nos está preocupando. Una de las cualidades, una de las formas en que podemos ver crecimiento en la iglesia es cuando los maestros se multiplican. Si siempre hay que estar, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, hay que darle como un bebé leche espiritual, porque no pueden asimilar palabras
quizás un poco más fuertes, más profundas, y otra vez hay que hablar, tienen que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que congregarte, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. No hay crecimiento, y hermanos, es fundamental, lo dije antes, la advertencia que no da fruto será cortado, y lo vemos dentro de las congregaciones. Entonces, hermanos, todos tenemos que atravesar esos momentos, y cuando hay crecimiento, cuando hay madurez, comienza el favor de Dios, comienza la bendición de Dios, comienza la familia a ser afectada. Qué poderoso es cuando un creyente va madurando, va creciendo. Los primeros en ser afectados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, son los de la casa. Yo no sé cuántos acá quieren que toda la casa sea salva, hermanos. Usted lo puede querer mucho, puede ser a tu parecer muy buena persona, tu hijo, tu hermano, el padre, la madre, el esposo, la esposa, la novia, el novio, pero si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Hoy leímos el Proverbio 24 y habla de los que son llevados a la muerte, versículo 11 y 12. Gente sin Dios va a la muerte, su destino es la muerte. Entonces deberíamos tomarlo muy en serio. Nosotros, decirle que está al lado tuyo, yo tengo que crecer. Nosotros tenemos que crecer para ver el favor de Dios, la gloria de Dios, y así poder ver muchos frutos. Marcos 4:19 dice, es como el grano de mostaza. Otra enseñanza y a continuación, o antes, 4:19, es como el grano de mostaza. El reino de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, su reino es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Lo natural en la iglesia es que crezcamos. Hay un mandato en la Biblia, dice creciendo siempre. No podemos estar iguales. Si una planta no crece, no da fruto, un problema tiene. Si un niño no crece, ni siquiera tenés que ser médico para darte cuenta. Algo está mal. Algo está mal, y a veces lo llevamos al médico porque no hay crecimiento. Lo normal, lo natural, cuando hay salud, es que alguien crezca. Y en la iglesia pasa lo mismo. Les he mencionado muchas veces, hay dos lecturas en la Biblia. Una del apóstol Pablo, que le escribe a una iglesia que cuando lo leemos rápido, alguno dirá, ¿cuántos años quizás tiene esa iglesia, esa congregación? Y le dice, deberían ser maestros. ¿Qué espera el Señor? Que usted crezca y llegues pronto a ser maestro. ¿Pronto cuánto? 3 años. 3 años tenía esa iglesia de cero, ni Biblia tenían, porque no había en aquellos tiempos, había cartas que se escribían, que se copiaban, muy pocos tenían acceso al Antiguo Testamento. No estamos como hoy, que tenemos nuestras Biblias, tenemos la revelación completa. Esta gente era muy nueva, hasta los mismos pastores que Pablo iba levantando en cada congregación eran nuevitos, gente recién nacida, recién convertida, y el apóstol Pablo estaba sorprendido porque habían pasado 3 años. No me levanten la mano, pero ¿cuántos ya hace más de 3 años que se congregan? ¿Qué esperaba Pablo? Que sean maestros. El apóstol Pedro menciona lo mismo, el escritor de Hebreos, lo mismo, 2 años y medio, menos todavía. Y esperaban que ya dentro de la iglesia haya crecimiento, haya madurez, haya hermanos que den frutos, hermanos que puedan ser maestros, hermanos que puedan enseñar a otros. Ahora, lamentablemente dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. En Mateo 13:24 en adelante hay otra parábola donde, porque a veces empezamos con las comparaciones, pero Jesús habló que hay cizaña también. Dice que el hombre bueno salió a sembrar buena semilla. Decirle que está al lado tuyo, buena semilla. Pero luego, cuando se fue a dormir, vino el malo y sembró cizaña.
Tiempo después, durmiendo, descansando, un día más, 2 días, semanas, meses, comienza a crecer el trigo y juntamente con el trigo creció la cizaña. Dice la palabra que allí la gente de campo le fue a decir: Señor, ¿la arrancamos? Y Jesús le dijo: no pueden, porque si arrancás la cizaña, vas a arrancar el trigo juntamente. Hay una particularidad en la cizaña que es idéntica, es una copia literal del trigo. Durante algún tiempo son iguales, pero la cizaña no da frutos. La cizaña no crece, no da fruto. Entonces, cuando crece el trigo por naturaleza y el grano comienza a crecer y a madurar, comienza a hacerle peso y la planta se tuerce. Ustedes quizás algunos saben algo, lo pueden ver en la ruta, en los campos. La cizaña queda erguida porque no tiene frutos. Entonces, a veces dentro de las congregaciones, no a veces, en todas las congregaciones, y siempre hay trigo y hay cizaña. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que aprender a cómo hacer, qué tenemos que hacer para crecer. Pablo en Corintios 6, 3:6, 1 Corintios 3:6 dice: yo sembré, Apolos regó. Pablo sembró la palabra, se fue. Apolo siguió pastoreando esa congregación, pero dice: el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da crecimiento. Y ahora quiero mencionarles rápidamente cómo el Señor comienza a obrar en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que el Señor obre en su vida y pronto, en pocos meses, puedan dar muchos frutos? Muchos frutos. Juan capítulo 15, bueno, ahí el apóstol Pablo decía: el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da crecimiento, no hay nada que nosotros podamos hacer, aunque sí, ahora voy a mencionar otras cosas, pero porque recuerden que en la parábola del sembrador la diferencia no la hizo Dios, la diferencia no fue la semilla, no fue la palabra, la diferencia fue el corazón. Unos la recibieron, otros no la recibieron, en unos dio fruto, en otros no dio frutos. Juan 15 tenemos otra enseñanza, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel, el pámpano es la rama, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra enseñanza de la agricultura diaria del pueblo judío: la vid. La vid, las ramas no pueden dar frutos por sí mismas si no permanecen en el tronco de la vid, si no permanecen en la planta. Cuando una rama es cortada, inmediatamente comienza a secarse. Y así dice también: nosotros no podemos dar fruto si no permanecemos en Él, si no permanecemos en Jesús, porque separado de Él obviamente nada podemos hacer. Entonces, este proceso de crecimiento tenemos la mano del Padre, que es el labrador, actuando en nosotros. Ahora, ¿cómo Dios puede actuar en tu vida? ¿Cómo Dios puede hacer de que usted deje de ser un cristiano bebé, un cristiano petizo, un cristiano infructuoso por años? Dios lo va a hacer, Él lo desea hacer, pero no lo puede hacer, aunque parezca imposible, porque Dios todo lo puede. Pero esto es algo que Dios no puede hacer en la vida del que no lee las Escrituras. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, dice el apóstol Pablo, la palabra actúa en el creyente.
No hay otra manera, hermano. Yo sé que algunos tienen el problema o les cuesta quizás, y me incluyo. Quizás a la gran mayoría le atrae más mirar una peli, una serie, las redes sociales u otras cosas. Estoy seguro que hay pocos acá que aman la lectura, que compran libros constantemente porque les encanta estar ahí tranquilos, leyendo libros, estudiando. La gran mayoría de nosotros no es de esa manera. A veces encuentro con algún mentiroso que dice lo contrario, pero no se sabe un versículo. No sé si la leen del revés o con los ojos, no sé. La palabra de Dios actúa. Cómo Dios tiene el poder de comenzar a hacerte fructífero, de que crezcas cuando meditas en la palabra, cuando la compartes con otros, cuando hablas de ella, cuando la tienes en tus momentos de oración, cuando la lees y comienzas a obedecer. La palabra de Dios comienza a obrar en tu vida, comienza a actuar y a darte crecimiento. El gran Billy Graham, yo no sé si todos conocen, es un evangelista que murió hace poquito, de casi 100 años. Millones y millones y millones de personas en todo el mundo se convirtieron por el ministerio de este hombre. Después de haber comenzado su ministerio y haber afectado a muchas naciones y países, llenar estadios, tuvo un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, una experiencia mientras leía las Escrituras, donde Dios lo confrontó con pecados que él tenía todavía, con enojo, con algunas broncas que tenía. Y en ese momento, como seguramente a algunos le ha pasado, comenzó a llorar, a ser compungido por el Espíritu Santo. Y él hizo una pregunta al Espíritu Santo: ¿por qué, si yo tengo todo esto, si esto que me avergüenza? Él se sentía tan mal delante de Dios al ser expuesto con ese pecado. ¿Por qué entonces me usas de la manera en que me estás usando? Acababa de salirse de un estadio lleno donde miles de personas habían aceptado a Jesús. Entonces sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo: es porque estás cada vez más cerca de mí. Cuando estamos más cerca de Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando salimos de las tinieblas y nos acercamos a la luz, yo estoy seguro que a veces cuando te vistes y salís a un lugar que hay luz, yo encuentro manchas acá en este sector. Sé que acá hay unos cuantos que están conmigo. Siempre te manchaste y a veces se lava, sí, pero a veces la mancha sale y a veces no. ¿Y cuándo descubrís? A veces a la luz, sí o no. Ahí en la luz podés ver la mancha. Entonces, ¿cómo Dios puede ir actuando? Cuando más te acercas a Él, Dios comienza a actuar. Me pasó varias veces. Más cerca de Dios comenzás a sentirte cada vez más pecador, más indigno, más sucio. Es impactante como el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, en nuestras decisiones, nuestras acciones. Él va purificando, va limpiándonos para que demos más fruto. Y cuando da fruto, ¿qué hace? Te vuelve a limpiar para que tengas más fruto todavía, para que cada vez te parezcas más a Jesús. Crezcamos, dice Pablo, a la altura de ese varón perfecto, Jesucristo. Ya no quedas enano, no quedas infructuoso, sino vas creciendo. Entonces, primero, Él da el crecimiento. Si quieres crecer y dar fruto y ver una vida victoriosa, tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él. Tienes que satisfacer a Dios cada vez más con lo que haces, con lo que dejas de hacer, con lo que comienzas a hacer por la obra de Dios en tu vida. Segundo, crecemos a través de las pruebas. Qué feo que tengamos que mencionar esto. No sé a cuántos les gusta pasar por pruebas, por dificultades, enfermedades, no llegar a fin de mes, algunos problemas. Saben que dice Santiago que nos alegremos cuando pasemos por pruebas. Qué contradicción. En otras palabras, que nos alegremos cuando tengamos
problemas, cuando tengamos situaciones, porque habla de lo que esas pruebas van a producir en nosotros. Ahora, leí hace algunas semanas, en Estados Unidos hicieron un experimento, crearon una cúpula vidriada donde plantaron las mejores semillas de árboles. La idea era acelerar los procesos de crecimiento para poder vender árboles en menor cantidad de tiempo, acelerar esos procesos. Pusieron la mejor tierra, decía que está la tuya, la mejor tierra, la mejor semilla, el mejor abono, el agua más pura, y lo mantuvieron protegido a estas semillas, a estas plantas, hasta que crecieron y se hicieron árboles, protegida del viento, de las tormentas, para que crecieran y se elevaran y fueran altos rápidamente. Pero un tiempo después comenzaban a caer solos los árboles, sin viento, en el lugar más apropiado de todo, la biosfera perfecta, los árboles se caían solos. El problema es que, o el tema es que cuando la planta va creciendo, el árbol va creciendo, los vientos, las tormentas obligan al árbol a echar raíces. Las tormentas, los vientos, las dificultades en nuestras vidas nos obligan a acercarnos más a Dios. ¿Cuánto le ha pasado? Estás con una situación y ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacen? Oramos, clamamos, le pedimos. Vamos orando, volvemos orando. Estamos con el tele, no, apagamos el tele, a orar, a buscar las tormentas, los problemas, situaciones con los hijos, ¿sí o no? A orar, a clamar al Señor. Y esas raíces en medio de las tormentas, tu vida comienza a ser cada vez más fuerte. Cada vez que te acercas más a Dios, te vuelves más firme, más resistente. Entonces no existe, no va a haber fruto en tu vida en un ambiente quizás que no va a ser, no es posible, donde no tengas pruebas, donde no atravieses circunstancias. Y sabemos por la palabra que Dios a veces, muchas veces las permite. Él tiene en su poder el librarte de las pruebas. ¿Cuánto lo creen? Él puede haberte librado, provisto, ayudado antes de que pase, pero Él las permite, las tiene que permitir para que usted crezca. Hoy en psicología se habla de eso, unos padres que los tienen a sus hijos ahí en un ambiente de tanto cuidado, tan sobreprotegidos, que tienen severos problemas al enfrentarse con el mundo, porque no les evitaron los problemas y situaciones. Hay momentos donde hay que dejarlo solo. ¿De qué le sirve que le haga la tarea? Ustedes lo saben, ¿le sirve de algo? No te va a dejar entrar la profesora al examen. Y situaciones muchas. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Las dificultades actuales, los problemas que enfrentamos ahora son momentáneos, son pasajeros. ¿Cuánto lo creen? Vamos, créalo. El Señor es nuestro Padre, Él es Dios bueno, y habla la Biblia reiteradas ocasiones que las pruebas son momentáneas. No solamente esta lectura, varias veces son pruebas, examen, como el que usted ha pasado tantas veces en el colegio, en la escuela. Son momentos donde si actuamos bien, con sabiduría, se termina y viene la recompensa, viene la aprobación. Esas pruebas, dice, producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces, en medio de las pruebas, usted tranquilo, usted siga echando raíces, siga buscando a Dios. En medio de las pruebas no se pierda una reunión. En medio de las pruebas adore, busca al Señor, porque lo que estás haciendo es creciendo saludablemente, creciendo para dar mucho fruto.
El crecimiento, tercero, depende de la tierra. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de Dios. La tierra representa al mundo, la tierra representa a la humanidad, a nosotros, a quienes reciben la palabra. Y mencioné anteriormente la parábola del sembrador. La parte que dio fruto, la única parte que dio fruto, es la que representa al corazón de fe, a la persona que recibe la palabra con fe. Decía que está al lado tuyo, recibir la palabra con fe. El que la recibe de tal manera, sabiendo que la palabra viene de Dios. No es el consejo de un pastor, hermano, yo no puedo aconsejarlo de nada, de absolutamente nada. Lo único que hacemos como el sembrador, salir a sembrar la semilla. Oramos toda la semana para que el Señor nos dé una semilla para todos ustedes. El que recibe la semilla, el que la recibe con fe, es levantar la mano y decir amén, es pasar al frente, ayuda. Pero la verdadera fe, el que la recibe realmente con fe, el que va y la aplica, el que va y la pone en práctica, es el que, aunque crece el orgullo también juntamente, aunque crece algún problema a la par como esa cizaña, aunque crece quizás la codicia, algún problema con un hermano, con otro, un problema en la casa, tentaciones. Si usted comienza a aplicar la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios trae bendición. Hermanos, es natural, el que obedece la palabra de Dios le va bien, comienza a fructificar. No así el que no, dice la palabra, por los frutos se conoce el árbol. Por los frutos se conoce el árbol. Acá todos podemos decir amén, acá podemos tener todo cara de piadoso, acá podemos levantar la mano y cantar todos por igual. Pero ahí afuera es donde se ve la diferencia, en la casa, los hijos, el esposo, la familia comienza a ser afectada. Hay bendición, hay un sinnúmero de bendiciones enumeradas. Por ejemplo, entre tantos, Deuteronomio 28, bendito en tu entrar, en tu salir. Bendito lo que toques, bendito todo lo que hagas, bendito todo lo que emprendas. Te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, estarás encima, no debajo. Es un crecimiento natural cuando estás siendo afectado por la palabra de Dios, cuando tienes un corazón tierno para con Dios. Me gusta porque a uno de los reyes, varios de los reyes que estuvimos viendo estas semanas, habla de esa rebelión contra Dios de muchos. Muchos verdaderamente se merecían que el Señor les enviara fuego del cielo como lo hizo en otras ocasiones, pero el Señor en su misericordia los dejó pasar y fueron rebeldes. Pero me gusta la historia de uno que dice que se enterneció su corazón. Josías, creo, no me acuerdo qué versión es. Cuando él recibe la palabra, él queda huérfano a los 8 años. La razón fue el pecado de su padre, terrible pecado de su padre, de su abuelo, todo en su familia. Los últimos antecesores de Josías murieron a temprana edad por causa del pecado. Les fue mal, muy mal. A los 8 años relata la Biblia que Josías inmediatamente recibe la palabra de Dios. Y en pocos años hubo una revolución en la nación. Josías tenía 16 años y la nación estaba creciendo, floreciendo, prosperando, teniendo grandes victorias. ¿Por qué? Porque se enterneció su corazón. No estaba escuchando la palabra de Dios. Si usted lee el contexto va a ver que Josías hizo esto, reformó lo otro, cambió lo otro. Estaba viviendo con fe, recibía la palabra del sacerdote y dijo, bueno, ok, cambiamos esto, cambiamos lo otro, esto no se hace más, que antes le dije algo de esto. Hermanos, depende de nosotros, depende de vos. Decirle que está al lado tuyo, depende de nosotros, o decirle depende de vos. Depende de vos porque la palabra de Dios es siempre buena. ¿Cuántos lo creen?
es buena, es agradable, es perfecta. La palabra de Dios el Señor tiene buenos planes, buenos propósitos para todos nosotros, para todos por igual. El Señor no hace acepción de personas. Ahora, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones y a veces en el día a día no se ve. En la semana, los meses, unos añitos quizás, algunos no se ve. Pero tarde o temprano las diferencias comienzan a ser muy notorias. Muy notorias. Porque me gusta al final de Malaquías, dice, va a ser evidente, notorio, quién es el que ama a Dios de corazón y quiénes no, quienes lo sirven de corazón y quienes no. ¿Por qué? Porque los que le amaron, los que crecieron saludables van a mostrar frutos. Van a mostrar frutos. Entonces, si sos una buena tierra, el carácter cambia. Cuando dicen amén, comienzas a cambiar. Comienzas a cambiar, ya no sos la misma persona de antes. Me gusta, a veces me alegro y a veces es un cachetadón. Ah, sí, escuché que fulano va a tu iglesia. Ah, qué bueno, está cambiado. Me acuerdo uno me causó porque dijo, está un 99% cambiado. Y gente que comienza a dar testimonio, familiares, amigos, que comienzan a ver los cambios. El cambio en el trabajo, los compañeros se dan cuenta. El apóstol Pedro, me encanta porque dice, añadid a la fe virtud. Tiene que haber crecimiento. Espera que tu fe inicial comience prontamente a demostrar también virtudes. Que a la virtud le añadas dominio propio. Decirle que está al lado tuyo, dominio propio. Vamos, autocontrol. O sea que martes enseñaba, no puedes contra las emociones, te vas a enojar, te van a seguir haciendo enojar, pero ahora la palabra de Dios que va creciendo en tu vida te hace que te controles, que no digas. Estábamos compartiendo hace unos días con Paula y la pastora, un pastor muy conocido, decía, ya ni siquiera se me ocurre, porque a veces no lo decimos, pero acá, si me leyera los pensamientos me boxean, porque no lo decimos, o sea, controlamos la lengua, pero no, llega un momento, ni siquiera estás ahí odioso pensando, insultando en tu mente a otros. Fe, virtud, dominio propio, afecto fraternal, amor por los hermanos. Esta mañana compartíamos en la oración el apóstol Pablo diciendo, oro para que sobreabunde el amor. Estamos en tiempos donde no hay amor, donde todos se ocupan de lo suyo propio, donde hasta el esposo no le importa nada, ni la esposa, ni los hijos y viceversa. Mejor ni menciono estas cosas. El amor de muchos se ha enfriado, se enfriará, dijo Jesús al final de Mateo 24. Pero cuando uno está en Cristo, comienza a dar fruto, comienza a crecer, el carácter cambia, la forma de hablar cambia tu control, puedes controlar tu carne, puedes controlar la lujuria, puedes controlar tu vocabulario, puedes controlar tu vida, creces en conocimiento, en amor, dice el apóstol Pedro. Y quienes no crecen en estos niveles, dice, son ciegos. Son ciegos, son peor que un incrédulo. Voy cortando, salteando un poco. Son peores que uno de los de afuera. Entonces, ¿qué espera Dios, hermano? Espera que crezcamos, espera de todos nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos acá ya tienen el bautismo del Espíritu Santo y la señal del hablar en lenguas. Los dones del Espíritu Santo son parte del crecimiento en los discípulos. De ahí hubo un crecimiento exponencial tremendo por causa de la unción. Hay diligencia en las cosas del Señor, amor por servir, la pasión, son cosas que vamos descubriendo en los creyentes, en los nuevos, que está Cristo adentro, comienzan a servir,
quieren comprometerse, se esfuerzan, comienzan a conectarse en la oración, tienen comunión con los hermanos. 4, ¿cómo Dios va a orar? ¿Cómo va a venir ese crecimiento? Cuando te nutras de la palabra de Dios. Decir que está al lado tuyo, cuando te nutras. Nutrir, ¿cómo nos nutrimos de la palabra del Señor? No es solo una lectura rápida, sino es un tiempo con Dios, un tiempo donde nos apartamos para acercarnos a Él, como les decía antes, para gustar su palabra. Es literalmente comenzar a acercarnos, a ser selectivos. Empiezo a decir, bueno, no a esto, pero sí a Dios. No a lo otro que el mundo me ofrece, no a lo que acostumbraba, sino a Dios. Ahora, ¿cómo te vas a nutrir? Primero, depende de lo que pienses. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tienes que controlar tus pensamientos y ser alguien razonable, porque podés hacer cualquier cosa. Eso es lo que dice básicamente ahí. Podés hacer lo que vos quieras, el bien o el mal, lo bueno o lo malo, pero no todo te edifica. ¿Cuántos quieren crecer? A ver si me van siguiendo. ¿Cuántos quieren crecer? Al otro, si quieren, ya se pueden ir, hermano. Está la puerta abierta para los que no quieren crecer, si quieren ir a comer. Si no, en 10 minutos termino, o 5, o 10. Tienes que aprender a elegir entre lo que te conviene. Es algo que tienes que pensar siempre desde ahora en más. ¿Vas a hacer algo? ¿Me conviene? Envío ese mensaje, subo ese estado ahí. Yo lo menciono otra vez. Hermanos, que a veces subimos cada cosa que evidencia que sos así, un nenito, un nene. Un nene es más de 100, pero un nene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tienes que seleccionar qué te edifica. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tienes que controlar tus pensamientos. Si hay pensamientos que no te edifican, que son contrarios a la voluntad de Dios, inmediatamente tenés que cambiar el ambiente. Póngase a cantar una alabanza. El pastor Corson, un colombiano, dice que los novios ahí cuando están juntos, un beso, 2 segundos y tienen que cantar una alabanza. 2 segundos máximo y una alabanza. Porque hay que aprender a controlar, si no le abrimos la puerta al pecado, y cuando el pecado está a la puerta, dice que luego viene la muerte. Entonces tienes que aprender a controlar la ira, las acciones. ¿Cómo? Obviamente controlando nuestros pensamientos. Cuando estás ahí, ayer, uno de estos días estábamos hablando de esto. A veces uno cuando parece que está en la luna, no habla, no dice nada, pero la cabecita está a 1000. Bueno, que ahora sea porque estás recordando la palabra, meditando la palabra, y no porque estamos pensando cosas malas. Tienes que seleccionar tus pensamientos. Entonces, ¿cómo te vas a nutrir? Cuidando tus pensamientos. Lo segundo, meditando en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca, decirle que está al lado tuyo, nunca se apartará de tu boca este libro. A ver cuántos trajeron Biblia. A ver cuántos cristianos. Ni la mitad tenemos de cristianos en la iglesia. No sé cuántas sillas hay, mitad cristianos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, ¿cuándo? Cuando leas, cuando medites de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando vas manejando a un lado o a otro, ¿qué hacemos? Aproveche el tiempo, mediten en la palabra de Dios. Meditar es releer,
Meditar es estar pensando cómo lo voy a aplicar, memorizando, recordando sus palabras, de día y de noche, tu cabecita ocupada de día y de noche. Vamos, los que quieran dar fruto, vas a tener que pensar quizás al mediodía, ¿qué hice durante la mañana? Anoche nos fuimos a acostar con la pastora y nos pusimos a leer la Biblia. O sea, tiene que haber tiempo para con Dios. Tiene que haber tiempo, nos dedicamos tiempo para llenar nuestra cabeza de la palabra de Dios. Tercero, lo que escuchas. Marcos 4:24, nunca le había prestado atención a esta palabra. Marcos 4:24 dijo también, mirad lo que oís. O sea, tened cuidado con lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces tienes que tener cuidado con lo que oís, tenés que tener cuidado con lo que escuchas. Vuelvo a repetir, tenés que ser selectivo. Para el que no lo sabe, mucha de la música secular, nosotros llamamos música secular a la música que no es cristiana, mucha de esa música tiene un mensaje bien perverso. Hace años yo recuerdo cuando hubo algunos juicios contra algunos cantantes por, ¿cómo se llama? Cuando están induciendo por apología a la droga. Porque hay muchas de las canciones, muchas, si usted le presta atención, está entrando a tu cabecita la data de que las drogas, no sé, parece que a algunos le hace bien, que algunos disfrutan de eso, de las drogas. Son una basura que arruina la mente, arruina la familia, arruina la economía. Bueno, ustedes lo saben. Muchas de esas canciones son apología a relaciones sexuales. Ahí no voy a mencionar porque si no me quemo. Igual no me gusta, no escucho música secular. Pero hay canciones que hablan de tener relaciones con una niña. Y todos ahí bailando y cantándola como si fuese algo, qué amor, un viejo que le está cantando a una chica de 15 años. Y así que tenemos que tener cuidado, ni hablar de muchos que son bien satánicos. Ya no hay límite. Antes había una música escondida, le llamaban subliminal. Ahora no, ahora se dice todo, se muestra. Lo que vieron el inicio del mundial, bien explícito, bien claro. Grupos satánicos ahí al frente haciendo señas y mostrando todo de tal manera que es tan fácil de descubrirlo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, el chisme, las críticas, las murmuraciones, porque vas a recibir lo que pides, lo que estás escuchando. Si recibes palabra de Dios, si escuchas la palabra de Dios con atención, bueno, vas a ver añadiduras. Jesús habló de las añadiduras. Si hay una buena actitud cuando vienes a oír la palabra de Dios, vas a recibir lo bueno, vas a recibir bendición. Si estás escuchando lo malo, usted ya sabe qué será lo que va a haber en tu vida. Tienes que tener cuidado. En esa música muchas veces, o en el mundo, escuchamos cosas que son totalmente contrarios a los valores de Dios. Y si usted no lee la palabra de Dios, los recibe como si nada, los repetimos. Y luego no hay crecimiento, no hay bendición, luego hay maldición, hay caos en la familia de muchos creyentes que pasan años, 2, 3 años y no crecen, no avanzan, no dan fruto. Hermanos, es hora de crecer, dice la palabra, creciendo siempre. Hay muchísimas otras lecturas que seguramente algunos tendrán ahí en la mente, en el corazón. Es hora de dar frutos, es hora de trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, decididamente, decididos, ir a leer la palabra con atención, con anotador, con viromes, con resaltadores, con un cuaderno, y analizarla, estudiarla, quizás hacerte preguntas: ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué significan? Buscar palabras claves
o palabras desconocidas en el diccionario para entender bien cuál es el mensaje. Hermanos, no está lejos de nosotros la palabra para que digamos, ¿quién la va a buscar? ¿Quién va a ir del otro lado a traerla? No está alto para que diga quién va a subir. Está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Está en nuestro corazón, está en la mano ahí de los cristianos. Tenemos hoy la oportunidad de poder tener las aplicaciones en el celular, poderlas estar escuchando, poder leerlas en tantas versiones. Hermanos, es hora de crecer. Es hora de crecer. La hora del Señor se acerca. El Señor viene pronto por su iglesia y oro para que todos nosotros seamos esos árboles fructíferos, tengamos frutos. Y cuando te miren alrededor, vean cómo ganaste al compañero, al amigo, al vecino, cómo la familia, todo está en Cristo. Hermanos, tiene que haber crecimiento, el favor de Dios, bendición, prosperidad, gozo, alegría. Es el plan de Dios para nosotros. Ahora a fructificar. Vamos, agarrar la mano al lado, levantarlo y decirle a fructificar. Es tiempo de fructificar, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Vamos, nos ponemos en pie, vamos, levanta el que está ahí medio lerdo. Los que no tienen Biblia, ayuden al que tiene. Hermanos, cuando vamos a leer la palabra, la Biblia, vamos a recibir el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces, ¿saben? Escuchaba a alguien y hablaba de que el consejo, un buen consejo, a veces hay gente que paga consejeros, valen miles de dólares. Un consejo te puede cambiar la vida o te puede arruinar. Yo no sé cuántos creen que el consejo de Dios va a cambiar todas tus realidades. El consejo de Dios te va a llevar a que vivas una vida próspera. El consejo de Dios va a hacer de que la casa sea restaurada. Vamos, yo te pido que cierres tus ojos ahí, de Señor. Oramos esta noche para que la iglesia, todos en cielos abiertos, comiencen a crecer.